Bien, dice la Biblia, 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Repito esta última expresión: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El tema que vamos a abordar ahora, hermano, es la iniquidad. Y fíjese que es un término que nosotros quizás no hemos conocido mucho, no estamos relacionados con él, aunque hemos sido cristianos algunos por años. Cuanto más aquellos que a lo mejor son nuevos o son visita en la iglesia. Y el problema es que cuando no conocemos al enemigo que enfrentamos, hermano, entonces vamos a tener más dificultades para vencerlo. Y el enemigo va a tener la probabilidad de hacernos daño porque no sabemos contra qué o contra quién estamos luchando. Por eso es importante que nosotros sepamos qué es la iniquidad, cómo se manifiesta la iniquidad, qué produce la iniquidad. Es importante que nosotros aprendamos esto. Así que vamos a ir quizás con poca explicación, pero más apoyo bíblico, para que vayamos formándonos una idea de lo que la Biblia dice acerca de la iniquidad. Comenzamos entonces estudiando qué es la iniquidad. Fíjese que lo quiero llevar al Salmo 32 para explicarle cómo la iniquidad es diferente al pecado, porque muchas veces nosotros creímos que la iniquidad era sinónimo de pecado. Pensamos que era lo mismo, pero el Señor nos ha venido enseñando que es diferente. Dice el Salmo 32, versículos 1 en adelante: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Tome nota que aquí se menciona en primer lugar la transgresión, luego se menciona el pecado, luego se menciona la iniquidad y luego se menciona el engaño. Entonces, no es verdad que la iniquidad es sinónimo del pecado o este es sinónimo de la iniquidad, como muchas veces nosotros hemos creído. De hecho, mi querido hermano, en el original en que se escribió el Antiguo Testamento, la palabra para pecado es la palabra hatá, con K al principio, y en el Nuevo Testamento es la palabra griega amartía. ¿Y qué significan estas palabras? Significa crimen, ofensa, culpa, falta y también desviarse del propósito. Eso es lo que significa la palabra hatá, que se traduce pecado. Pero la palabra abón del hebreo y anomía del griego, que se traduce iniquidad, significa, oiga esto, perversidad, mal moral, depravación, injusticia, perversión, trastorno, torcedura y carencia de ley e infracción a la ley. Es un tanto diferente. Tome nota usted entonces que cuando hablamos de iniquidad estamos hablando de perversión. Estamos hablando de lo que está pervertido, pero que a la vez pervierte a todo aquello que toca o que influye. Luego también significa mal moral. Es la depravación moral del ser humano que hereda cuando nace. Luego también habla de la depravación. Es una depravación innata al ser humano que está en él desde su nacimiento. También significa injusticia, significa pervertir o perversión, significa trastorno o trastornar, significa torcer o lo torcido y significa carencia de ley e infracción a la ley. Entonces, hermano, cuando hablamos de la iniquidad, estamos hablando de la inclinación del ser humano
a ser pervertido, a ser depravado, a ser degenerado. Es una predisposición que el ser humano trae cuando nace, a ser degenerado, pervertido, torcido y, por supuesto, mi querido hermano, a torcer aquello que está a su alrededor. Por eso es que la iniquidad es más fuerte que el pecado. En cierto modo, es la iniquidad la que produce el pecado. Así que el pecado es el resultado de la iniquidad, porque cuando hablamos de pecado estamos hablando de crimen, ofensa, culpa, falta, desviarse del propósito. Esto es el resultado de la depravación, de la degeneración, de la perversión, de lo torcido que está adentro del ser humano. Ahora, la iniquidad, hermano, es el pecado generacional. Es decir, la iniquidad es la que usted y yo heredamos de nuestros padres, y ellos a su vez heredaron de los padres de ellos, y estos a su vez los heredaron de todas las generaciones anteriores. Entonces la perversión, la depravación, lo torcido, o sea, la iniquidad, es una herencia que se ha venido trasladando de generación en generación. Los primeros que se llenaron de iniquidad fueron Adán y Eva. Luego ellos se los transmitieron a sus hijos, y la iniquidad de los hijos y la de los abuelos o de los papás de estos muchachos se trasladó a los hijos de estos que eran nietos de Adán y Eva. Lo que quiero decir es que de generación en generación la iniquidad es más fuerte. Por ejemplo, mis padres heredaron la iniquidad de todos los antepasados, pero yo ya heredé la iniquidad de mis padres junto a los antepasados de ellos. Y mis hijos heredaron la iniquidad de los antepasados míos más la mía. Y los hijos de ellos van a heredar la iniquidad de mis antepasados, la mía, pero también la de sus papás. Entonces cada generación recibe mayor iniquidad. Es como una bola de nieve que comenzó allá arriba de la montaña, muy pequeñita, pero que luego se ha venido agigantando a medida que baja, y ahora es gigantesca. Así es la iniquidad. Por eso es que las generaciones se han venido depravando de generación en generación. O sea, la sociedad se ha venido depravando cada vez más. Por eso uno dice y oye decir que 60 años atrás la sociedad era distinta, no había crimen, no había robo, se respetaban la propiedad privada. Uno podía dejar las cosas en la acera, en el patio de la casa, las puertas de la casa abiertas, y no se le perdían sus cosas. En cambio hoy es diferente, porque la iniquidad ha venido trayendo toda esta depravación, toda esta perversión, todo este mal moral, toda esta injusticia, toda esta torcedura y este trastorno ha venido siendo dado por la iniquidad. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que la iniquidad es la que heredamos de nuestros padres? Y quiero decir claro, no es el pecado solamente el que heredamos de nuestros padres, es la iniquidad. Mire, vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 34, versículo 7, y leemos juntos esa palabra. 34, 7. Está hablando de Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tome nota que vuelve de nuevo a separar estas tres cosas: iniquidad, rebelión y pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Oiga esto: que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso en el mundo espiritual la iniquidad se ve como una cuerda enorme, un rollo de una pita larga, enrollada, que lleva inscritas en ella todos los nombres de todos los pecados de todas las generaciones. Ahí está inscrito todos los pecados. Y ese rollo se va pasando de generación en generación y cada vez es mayor. Veamos otra cita bíblica, Nehemías 9:2. Dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de ¿quién?
de sus padres. Los pecados de ellos, pero las iniquidades de sus padres. Por ahí he oído yo que dice, no, uno no tiene que confesar los pecados de los papás. No tiene que bregar con esos pecados. Pues la Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí. ¿Por qué? Porque las iniquidades de los padres nos afectan a los hijos. Y seguro van a afectar a los nietos.